Yo tengo que, a lo que dijo mi compañera, la definición que se va a definir en un deterioro renal, que pues, nos va a producir un aumento de pues, la elevación de la urea y de la creatinina, que esto va a tener lugar pues, en el curso de días o semanas, y pues, va a ser, a diferencia de la crónica, puede ser reversible, y pues también se va Bien, a dividir. ¿Mande? muy bien, eso es importante. Bueno. Y se va a dividir pues en lo que dijo, prerrenal o en el renal, que es el intrínseco, o el porrenal. El prerrenal va a tener una incidencia más o menos de un 70% y se va a deber por lo más común, una hipovolemia, como puede ser una deshidratación o hemorragias, o también puede ser por la disminución del gasto cardíaco o también por el uso de AINES y pues también por, no sé, un infarto agudo, y en su clínica se va a presentar como oliguria, que va a tener una orina muy concentrada. Y para su diagnóstico, pues tenemos que, pues se va a presentar en el examen de orina a ¿cómo se dice? La cantidad de sodio elevada digo, disminuida a menor de 20 miliequivalentes por litro. Y para su tratamiento de esta prerrenal va a ser, pues tratar principalmente pues, la etiología y dar pues una hidratación o diuréticos dependiendo pues, de la tipo de volemia, si está hipervolémico o hipovolémico. Y pues el otro, el intrínseco, tiene un 20%, eh, pues se va a presentar como glomerulonefritis y también por fármacos. Y pues, ok. ¿Alguien más? Mendo. Ah, pues es que yo también leí lo mismo, que la insuficiencia renal aguda, este, en los riñones deja de trabajar por completo o casi bruscamente, pero se puede recuperar. Y también viene lo de la división, que se clasificaba en insuficiencia renal aguda prerrenal, insuficiencia renal aguda intrarrenal e insuficiencia renal aguda posrenal ¿De dónde lo leíste, Mendo? del Guyton. ¿Y alguien leyó del Harrison donde les dije? Ah, es que yo no entré a la clase pasada. Ah, qué bueno, porque tenías asistencia y que te pongo falta. Qué bueno que me dices. ¿Alguien más? ¿Quién leyó del Harrison? González Elizondo. ¿Quiere que empiece desde la definición, doctor? Ok, bueno, según de lo que vi sobre con la información del Harrison, era que la definición pues es una retención de los productos nitrogenados y otros desechos que circulan normalmente en la eliminación, o sea, que elimina el riñón. Es como una restricción de estos desechos, los va a retener. Este, ¿quiere también la epidemiología? Todo. Ok, permítame. Bueno, en la epidemiología, se dice que es una complicación del 5 al 7% en hospitalarios, en unidades de atención aguda y hasta el 30% de administraciones en la unidad de ciudadanos intensivos. También se dice que en una complicación médica importante en países desarrollados, en particular en el marco de enfermedades diarreicas o infecciosas, como el plaudismo o el lep- leptospirosis.
leptospirosis, y desastres naturales como los terremotos. Hay 3 tipos de causas. La primera es la extrahospitalaria, luego está la hospitalaria y luego están muchas causas de la influencia renal aguda que muestran espesidad. Bueno, primero la extrahospitalaria, pues son hipovolémica. Estos efectos adversos a fármacos y obstrucciones de vías urinarias. La hospitalaria, pues son septicemia, que son como procedimientos quirúrgicos mayores o también enfermedades graves que incluyen insuficiencia cardíaca o hepática, administración de medio de contraste yodado y administración de fármacos nefrotóxicos. Y en la última causa, la de muchas causas de ira, demuestra especial De ira, ajá. Pero ahí de qué me estás hablando. de las causas que se puede producir una insuficiencia renal aguda. Ah, muy bien. Son ejemplos de... permítame un segundo. Ajá. Sí. No van a hacer. Bueno, sí. Sí. Claro. Veo como a las 3:40 por ahí. Ahora, ¿te viste? Ajá. Ahora. Bueno, perdón. ¿Dónde estás, Perdomo? Presente, doctor. A ver. Bueno, en cuanto a lo que le encontré del Harrison, principalmente, empezando por lo más común, la definición, tenemos que se va a definir como una falla en lo que es la filtración renal y lo que es también la función excretora y en la función excretora, y esto se va a dar diferenciar porque va a ser en días a semanas. Va a tener un efecto de lo que es la retención de los que son los productos nitrogenados, como mencionó mi compañera, así también como otros desechos en la eliminación de la orina. Se va a presentar como que no es una enfermedad sola, por así decirlo, es decir, viene acompañada de un grupo heterogéneo de algunos cuadros clínicos que van a compartir diagnósticos similares. En cuanto a su epidemiología, como ya mencionó mi compañera, va a ser del 5% en hospitalizaciones y 30% en las unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, se va a presentar por causas diferentes y vamos a clasificarlo en una clasificación prerrenal, una clasificación intrínseca y una clasificación postrenal. La prerrenal, las principales causas que vamos a encontrar son la hipovolemia, una disminución del gasto cardíaco, una disminución de lo que es del volumen circuncilante eficaz, así como una insuficiencia cardíaca. Por otro lado, pasando a lo que es la intrínseca, encontramos otras causas, entre las que principalmente destacan la que es la glomerulonefritis aguda, causas vasculares como son la vasculitis o una hipertensión maligna, y entre ellas la más dañina, por así decirlo, que es enfermedades en lo que son túbulos e intersticio, que esta digo que es más maligna porque encontré que va a provocar otras patologías como lo que son isquemia, septicemia o incluso infección, así también como nefrotoxinas. Vamos a encontrar nefrotoxinas exógenas, ya sea por medios agudos de contraste, o también vamos a encontrar toxinas endógenas, estas mediante lo que es hemólisis, mieloma y también como cristales intratubulares. Y por último, la última clasificación que encontré, que es la porrenal, que esta se va a definir o va a ser causada principalmente por lo que es una obstrucción del cuello vesical, así también como una obstrucción pelvico-uretral bilateral o unilateral. Eso fue lo que encontré en cuanto a las causas. Bueno, insuficiencia renal aguda. Es un síndrome que se va a caracterizar por una disminución rápida del filtrado glomerular, que puede ser en horas o en pocos días. ¿Sí? Obviamente va a haber un mal funcionamiento del riñón, pues obviamente porque está haciendo, ¿cómo lo podemos llamar?
está siendo dañado por alguna circunstancia que le va a ocasionar que haya este descenso del filtrado. Entonces se van a dañar todas las funciones propias, o todas las funciones propias del riñón se van a ver alteradas, mejor dicho, ¿sí? Entonces va a haber una retención de productos del desecho nitrogenado. Obviamente va a haber alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, alteraciones del equilibrio ácido-base. La oliguria, que nadie me mencionó, que estamos hablando de menor de 400 mililitros de orina al día, es frecuente, ¿sí? Es frecuente que encontremos. Obviamente, si hay una disminución rápida del filtrado, pues ¿cómo va a estar esa orina? Si no hay filtrado, no hay orina, ¿verdad? Entonces, esta oliguria va a ser frecuente, pero no va a ser constante, o sea, no va a ser un determinante para este tipo de padecimientos, ¿sí? Generalmente suele ser asintomática, ¿sí? Y se diagnostica cuando el examen bioquímico de los pacientes va a revelar un incremento de la urea y creatinina en el plasma. La vamos a dividir en 3 categorías: una insuficiencia renal o, como menciona el Harrison, una hiperacemia prerrenal, una renal o intrínseca y una postrenal. Entonces, prerrenal, renal y postrenal. ¿Ok? La más común va a ser la insuficiencia renal prerrenal. Va a estar presente alrededor de un 55%. ¿Sí? Y va a estar dada por trastornos de hipoperfusión. La cual puede ser una hipoperfusión renal leve o moderada. Esta suele corregirse tras la restauración del flujo sanguíneo renal, ¿verdad? Y de la presión del ultrafiltrado. Es decir, si tenemos un paciente que está sufriendo una hemorragia, por lo que ustedes gusten, un paciente que, no sé, tuvo una herida, ¿sí? Se dañó la arteria femoral, pues hubo una pérdida importante de sangre, va a haber una hipoperfusión y eso va a hacer que el paciente esté o curse con o pudiera estar cursando con una insuficiencia renal prerrenal, ¿verdad? Entonces este paciente se localiza el vaso, se hace un procedimiento, ahí se liga, se sutura, ya no sangra el paciente, se reponen líquidos y pues se va a recuperar esta perfusión que había estado perdida por el sangrado y la función renal vuelve a recuperarse, ¿verdad? Hay en algunas ocasiones que esta hipoperfusión puede ser mayor o puede ser importante, o sea, es decir, donde el sangrado haya estado ocurriendo por mucho tiempo, haya perdido mucho volumen, pues ahí sí, esto me puede ocasionar un daño renal como en definitivo o total, ¿verdad? O sea, sufrió tanto daño ese riñón porque no le llegó flujo sanguíneo que se muere, ¿no? Es como cuando nos da un infarto, cuando nos da un EBC de tipo isquémico, no llega suficiente flujo al órgano y el órgano se daña, ¿sí? Y ya no hay manera de recuperarlo, ¿verdad? Pero generalmente cuando esta hipoperfusión es leve o moderada, pues sí, se restablece el daño y aumenta hipoperfusión y el riñoncito vuelve a su normalidad, a funcionar como debe, ¿verdad? Algunos ejemplos de esta insuficiencia renal prerrenal son dados, como ya lo dijo Perdomo, por hipovolemia, hemorragias, diarreas, vómitos, ¿sí? Bajo gasto cardíaco, enfermedades del miocardio, hipertensión pulmonar. Muy bien. En la insuficiencia renal o intrínseca, que suele alrededor del 40%, ¿sí? Son enfermedades que van a afectar directamente al parénquima renal. ¿Como cuáles? Ya lo mencionó también ahí su compañero: enfermedades de los grandes vasos renales, enfermedades de la microcirculación renal y de los glomérulos,
Y como estas las glomerulopatías, pues pueden ocasionarnos una insuficiencia renal o intrínseca, ¿verdad? Las enfermedades túbulo-intersticiales. O sea, son enfermedades ahí propias del riñoncito. A eso se refiere con que son intrínsecas o renales. Y la insuficiencia renal postrenal, que pasa alrededor del 5%, es dada por alguna obstrucción del parénquima renal. Generalmente es producido por un proceso de obstrucción de las vías urinarias, generalmente. La causa más común o más frecuente va a ser en el cuello de la vejiga. Puede deberse a enfermedades prostáticas, vejiga neurogénica o algunos fármacos anticolinérgicos. ¿Sí? Litiasis renal. También puede estar causando un proceso obstructivo, como ya lo habíamos estado comentando. Algún tumor. Todo eso está ocasionando una obstrucción de las vías urinarias, y esto va a ocasionar esa insuficiencia renal postrenal. Muy bien. Entonces, ¿por qué se caracteriza este síndrome? Por una disminución súbita del filtrado glomerular, que puede estar dada en horas o en pocos días. Obviamente, si hay una alteración del filtrado, pues va a haber una alteración de las funciones propias del riñón y va a traer consigo una retención de los productos de desecho nitrogenados. Se acumula la urea, se acumula creatinina, se acumula el BUN, y eso, como lo vamos a ver más adelante, es tóxico para el organismo. Obviamente va a haber alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico, alteraciones en el equilibrio ácido-base. Como les comentaba, la oliguria es común encontrarla. Estamos hablando de oliguria por menor de 400 mililitros de orina al día, ¿sí? Pero no es constante. O sea, no todo paciente que esté orinando menor de 400 necesariamente tiene insuficiencia renal aguda. No necesariamente, pero sí nos va a hacer sospechar ¿okay? ¿Y cómo nos damos cuenta que un paciente tiene insuficiencia renal aguda? Pues mandamos a hacer unos estudios de laboratorio. Va a haber un incremento reciente de la urea y creatinina en plasma, obviamente, ¿verdad? Muy bien. Y como lo dijo su compañero, pues normalmente estos padecimientos son reversibles siempre y cuando la causa que lo haya originado la hayamos eliminado. En el caso de una prerrenal, pues como ya lo sabemos, es por una hipoperfusión del tejido dada por alguna hemorragia, por una diarrea importante con vómito. Pues hay que frenar esa hemorragia, frenar la diarrea, frenar el vómito y reponer líquidos para que esa problemita o esa insuficiencia renal prerrenal se restablezca y llegue a la normalidad. Estos padecimientos, pues, sobre todo el prerrenal, pues lo van a ver más en hospitales, ¿verdad? Estos que están dados por un sangrado, una hipoperfusión importante, ¿sí? Generalmente ahí en hospitales donde se dan cuenta o nos damos cuenta, ¿no? Es difícil que te llegue a la consulta. Pues sí, puede llegar a la consulta un paciente con un sangrado importante, pero pues ahí no podemos hacer nada, ¿no? No tenemos laboratorio, no tenemos nada para frenar el sangrado. Eso generalmente llega a hospital. Ahí en hospital
Obviamente toman sus laboratorios, se dan cuenta, oye, tiene una creatinina de 4.2, tiene un boom de 60, tiene una urea de 130. Oye, está aumentando ahí este filtrado, perdón, está disminuyendo este filtrado. Pues hay que reponer líquidos, ¿verdad? Para que este riñoncito y los demás órganos, no solo el riñón, porque todos los demás órganos están sufriendo con esa hipoperfusión, cerebro, corazón, riñón, todos. Pero aquí enfocándonos a riñón, pues vamos a tener que reponer estos líquidos para que no tenga un daño permanente, ¿verdad? Y la hiperacemia postrenal, a veces sí, pues es más común encontrarlo en la consulta, ¿sí? Un proceso obstructivo de vías urinarias. Es muy común que el paciente, por ejemplo, llegue quejándose de un dolor suprapúbico o en la fosa renal, si se produce una distensión ahí de la vejiga o del sistema colector renal. Oye, doctor, traigo un dolorcito aquí abajo del ombligo que me es muy incómodo. Generalmente llegan quejándose de estos síntomas, ¿verdad? Y pues no hay que hacer clínica para ver qué pudiera estar ahí pasando. Pero también estos postrenales podemos verlos. Hay un CA renal avanzado, bueno, no tan avanzado, pero que ya empieza con problemas de obstrucción urinaria. El paciente llega, doctor, fíjese que no voy al baño, estoy orinando muy poquito, tengo que pujar mucho para empezar a orinar, tengo que hacer un esfuerzo. Yo también nos podría estar hablando de un crecimiento a la próstata, ¿verdad? Pero hay que irnos ahí con la clínica e ir haciendo diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Le mandamos a hacer a lo mejor ahí al paciente un ultrasonido, le mandamos a hacer un TAC, sobre todo primero un ultrasonido, ¿no? Que es el de más fácil acceso ahí primero para el paciente, y nos damos cuenta que nos reporta, oye, pues hay alguna tumoración que nos está afectando a nivel renal o a cualquier nivel del sistema urinario. Canijo, pues entonces ahí nosotros decimos, oye, pues algo está pasando, hay un proceso obstructivo, mandamos a hacer laboratorios, vemos que creatinina está aumentada, o la urea también. Oye, pues hay algo aquí que está condicionando a que este paciente esté haciendo una insuficiencia renal postrenal, ¿verdad? Es esto que le está obstruyendo, es esa piedrita, es ese tumor, y liberando piedrita, liberando tumor, pues se debe de recuperar el filtrado, ¿ok? Bueno, ¿en esto tiene alguna duda, alguna pregunta? Si les pregunto la definición de insuficiencia renal, le digo, es un síndrome caracterizado por, ¿qué me van a poner en el examen? Un bajo súbito del filtrado glomerular. Muy bien, que puede ser en horas y días. Primerito. ¿Qué más? Pues también por la elevación de la urea de la creatinina que dijo. Se llama retención de productos de desecho nitrogenado. Hay una retención de estos productos que los vamos a ver en las clases subsecuentes. Hay una retención de estos productos de desecho. Obviamente hay alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico, alteraciones en el equilibrio ácido-base. ¿Sí? Y que puede llegar a presentar los pacientes oliguria, ¿verdad? Aunque no es constante. Y si les divido, si les digo categorías en las que se divide la insuficiencia renal aguda. La perrenal, la renal y la Renal, renal y postrenal. Ok, así a grandes rasgos, la prerrenal es dada por Hipovolemia. una hipoperfusión, ¿verdad? De los tejidos, o una hipovolemia. La renal o intrínseca por un daño directo al riñón. por un daño directo al parénquima renal, ¿verdad? Y la postrenal, Obstrucción general en vías urinarias,
Una obstrucción, ¿verdad? Proceso obstructivo de vías urinarias. Muy bien. Quiero llorar. ¿Mande? Bueno, ok. ¿Les queda alguna duda? ¿Qué diferencia vamos a tener entre la aguda y la crónica? Más que nada el tiempo, ¿no? La duración. Pues sí, ahora que ahora no trabajo en la tarde. Perdón. Ajá, los escucho. Enfermedad renal. Más que nada el tiempo. Tiempo. La Y etiología también. aparte de que en la aguda va a ser reversible y en la crónica ya va a ser irreversible. Muy bien. ¿Qué más? Etiología. El tamaño renal. ¿El qué, perdón? Tamaño renal. Que en la enfermedad renal crónica, ahí vamos a tener presencia de el filtrado glomerular menor de 60 por más de 3 meses. Por más de 3 meses, ¿verdad? Por eso se llama crónica. Ajá, ¿y qué más? Pues como ya lo mencionaron también su etiología. Porque usualmente la crónica está más que nada dada por la diabetes y la hipertensión. Ujú, sí. El tamaño renal. ¿Estás con perdomo o qué, Celina? ¿Qué, perdón? ¿Estás con perdomo que se mete con el tamaño renal? Es lo que podemos ver fácil. Ay, no es cierto, no sé. Bueno, muy bien. Y regresando a lo del tratamiento de la enfermedad renal crónica. A ver, Celina. Celina. Ya se fue Celina. Alexia. Te escucho. Dice Celina que la sacó, doctor, la página que ahorita entra. ¿Y Alexia? Es que el tratamiento ¿Mande? de la enfermedad renal, que el tratamiento de la enfermedad crónica no lo investigué. Ah, muy bien, Alexia. Heidi. Lo que, bueno, nos comentaba que hay varios tratamientos para la enfermedad renal crónica y van a depender de por ejemplo, durante las primeras 4 etapas, el tratamiento es conservador, o sea que va a haber una dieta, van a haber tales y también fármacos. Y en el quinto sería un avanzado y ahí va a asistir terapia de reemplazo renal, diálisis peritoneal, un también un trasplante, al igual que una. Y en cuanto a medicamentos, Medicamentos, pues como lo son la eritropoyetina, que pues va a ayudar para que la reduzca propiamente,
y el calcitreo también. Muy bien. Y ya no recuerdo qué otro. Bueno, igual los voy a dejar para que lo estudien para la siguiente clase. ¿Ok? Déjenme ver qué vamos a ver para la siguiente. Vamos a ver enfermedades crónicas no transmisibles. Doctor, ya se va a acabar la sesión. Ok, la reinicias, por favor. Nefropatía diabética. Va a ser el tercer tema. Nefropatía diabética. Síndrome urémico. Nefrolitiasis. ¿Ya llevaron uro? ¿O están llevando uro? Apenas estamos llevando. ¿Ya vieron CA renal? ¿Vieron CA renal? No, doctor. No. No. Bueno. Estudios de gabinete e imagen en nefrología. Y ya sería el último, porque ese renal lo van a ver en uro. Igual si alcanzamos a verlo, lo metemos. Entonces, para que vayan buscándole información sobre estos temas. Enfermedades ¿qué dijimos? Enfermedades crónico no transmisibles, hipertensión arterial, nefropatía diabética, síndrome urémico y estudios de laboratorio y gabinete. ¿Son cuántas? ¿5? Nefrolitiasis también había dicho, ¿no? No te escuché. Nefrolitiasis también dijo. Ah, nefrolitiasis, sí. Nefrolitiasis, tiene razón. ¿Ya regresaron en todas presenciales o no?
dos materias. Si regresamos, las voy a reconocer por la pura frente. Porque nada más están así. Así es como las voy a conocer a todos, ching. Está bien, porque pues con el cubrebocas. ¿Y verdad? Ah. Bueno, no, pues yo creo que nosotros ya nos regresamos a presencial. Bueno, entonces, ¿cuántos temas son los que restan? 6, creo. Bueno, pero la próxima clase vemos 2 crónicos, enfermedades crónicas no transmisibles e hipertensión, perdón. Ahí son 2. Entonces ya el resto para los demás días. El examen va a ser de los 3 parciales. Siempre he puesto nada más lo último que vemos, pero les he puesto bien poquitas preguntas en cada examen. A los grupos pasados les ponía de 20 preguntas. Y usted le está poniendo de 10, de 12, pues bien poquitas. Entonces, por eso yo creo que vamos a ver de los 3 temas. Digo, de los 2 parciales y el ordinario. ¿Cómo le llaman a este? Ordinario, ¿verdad? 2 Sí, parciales y ordinario. Pues nada de lo que no hayamos visto, ¿verdad? Síndrome urémico, nefrolitiasis, estudios de gabinete. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿Ya tienen los temas? Ya. Bueno, pues estudienle, vayanle adelantando para que les vaya mejor en este parcial, sobre todo a los que no les ha ido muy bien. ¿Ok? Bueno, me siento mal conmigo mismo por robarles una hora. Voy a cobrar 50 pesos menos por esta hora que no les voy a dar. Pero bueno, si ya terminamos el tema, ¿y quedó entendible? ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces nos vemos el martes. No se desvelen el puente de lunes. Nos vemos, si Dios quiere, el martes entonces. Bye. Sí, doctor, hasta luego.